Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Como siempre me emociona mucho estar compartiendo con ustedes, y espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a generar mucha conversación, porque vamos a hablar de algo que siempre despierta curiosidad, la vida personal de las celebridades. Y específicamente vamos a sumergirnos en un enigma que ha intrigado a muchos fans de Anne Ercel, porque nunca se ha casado. ¿Qué se esconde detrás de esa decisión? Anne, como todos sabemos, es una actriz talentosísima, un ícono de la moda y una de las figuras más queridas en el mundo del entretenimiento turco e internacional. Su belleza, su carisma y su profesionalismo la han catapultado a la fama, y su vida amorosa, inevitablemente, se ha convertido en objeto de especulaciones y titulares. A lo largo de su carrera, Anne ha tenido relaciones mediáticas, algunas más intensas que otras, pero siempre ha mantenido una cierta privacidad respecto a su vida personal. Esto ha alimentado la curiosidad del público, y las preguntas sobre si algún día contraerá matrimonio siempre están a la orden del día. En este vídeo vamos a analizar a fondo las razones detrás de esta elección, o mejor dicho, detrás de lo que se ha interpretado como una elección, porque como veremos, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. Así que prepárense para un viaje revelador a través de entrevistas, declaraciones, rumores y análisis de la propia personalidad de Anne. Vamos a explorar las posibles motivaciones, tanto personales como profesionales, que podrían haber influenciado su decisión de no dar el sí acepto. Y estoy segura de que la respuesta, o las respuestas, los sorprenderán. Pero antes de empezar, no puedo dejar de recordarles algo muy importante. Si son nuevos por aquí o si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ninguno de mis futuros vídeos, donde continuamos explorando el fascinante mundo de las celebridades, el cine, la televisión y todo lo que nos apasiona. Suscríbanse porque se vienen muchas más sorpresas. Ahora sí, comencemos a desentrañar el misterio de Anne Ercel y el matrimonio. Para entender la situación, primero debemos echar un vistazo a la trayectoria de Anne. Desde sus inicios en el mundo del modelaje hasta su consagración como actriz, Anne ha construido una carrera impresionante. Sus roles en series como Güneşinkler, Aşk Laftan Anlamaz y por supuesto Sen Kalkam, la han convertido en una estrella internacional. Y no solo eso, su trabajo ha sido reconocido con premios y nominaciones, demostrando su talento y su dedicación a su profesión. Esta dedicación es un punto crucial. Para triunfar en la industria del entretenimiento se necesita tiempo, esfuerzo y mucha disciplina. Las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes, las giras promocionales, la presión de la fama, todo esto puede ser muy demandante y dificultar la estabilidad en una relación. Anne ha estado muy enfocada en su carrera, y es probable que haya priorizado su crecimiento profesional sobre la formación de una familia en ese momento. La industria del entretenimiento es un monstruo voraz. Devora tiempo, energía y a menudo, la vida personal de sus estrellas. Las agendas son implacables con rodajes que se extienden por meses, incluso años, consumiendo gran parte del tiempo de una persona. Imaginen la vida de Anne durante el rodaje de Sen Kalkam, largas horas en el set, memorización de guiones, ensayos, entrevistas, eventos promocionales, viajes. ¿Dónde queda espacio para cultivar una relación, para construir una vida en pareja que no esté subordinada a las exigencias del trabajo? Es un desafío monumental, y no es de extrañar que muchas relaciones en la industria del entretenimiento sucumban ante la presión. Además, la fama conlleva una exposición constante. Los paparazzi acechan, los medios de comunicación especulan, los fans analizan cada movimiento. Esto puede generar una presión enorme en una relación, especialmente al principio. Cualquier roce, cualquier desacuerdo, se convierte en un titular sensacionalista. La intimidad se ve comprometida, la confianza se erosiona y la relación se vuelve vulnerable a las críticas y a las injerencias externas. Anne, siendo una figura pública de renombre, ha tenido que lidiar con esta realidad durante años. Es comprensible que haya sido cautelosa a la hora de exponer su vida personal y que haya priorizado mantener la privacidad en sus relaciones. La elección de Anne de priorizar su carrera no es una decisión egoísta, es una decisión estratégica. Es una inversión en su futuro, en su independencia y en su desarrollo personal. Le permite explorar su potencial creativo, perseguir sus pasiones y alcanzar sus metas profesionales.
Y al mismo tiempo, le permite tener el control sobre su vida, tomar sus propias decisiones y vivir según sus propios términos. Es una elección que, en última instancia, le da poder y le permite construir una vida que la satisfaga plenamente. Pero, ¿es esta la única razón? No creo. La vida es mucho más compleja y multifacética, y hay otros factores importantes a considerar. También debemos considerar la personalidad de Ande. En entrevistas ha demostrado ser una mujer independiente, fuerte y con las ideas muy claras. Es una mujer que sabe lo que quiere y lo que no quiere, y que no se deja influenciar fácilmente por las expectativas sociales. En una sociedad como la turca, donde el matrimonio y la familia son tradicionalmente muy importantes, tomar la decisión de no casarse, o de posponerla, es un acto que requiere mucha valentía. Ande ha hablado sobre la importancia de la autenticidad y de vivir la vida según sus propios términos. No se trata de rechazar el matrimonio por principio, sino de tomarlo cuando sienta que es el momento adecuado, cuando encuentre a la persona indicada y cuando se sienta preparada para asumir ese compromiso. Y eso, amigos, es una decisión muy personal. La independencia es un valor fundamental para Ande. No es una mujer que necesite la validación externa o la aprobación social. Tiene confianza en sí misma, en sus decisiones y en su capacidad para construir su propio camino. No se siente presionada por las expectativas tradicionales sobre el matrimonio y la familia. Sabe que la felicidad no depende de cumplir con un determinado guión social. Esta independencia le otorga una gran libertad. Le permite vivir su vida sin ataduras, sin depender de nadie, sin tener que rendir cuentas a nadie. Puede tomar sus propias decisiones, explorar sus intereses, viajar, crecer personal y profesionalmente sin restricciones. Y en última instancia, le permite ser fiel a sí misma y vivir una vida auténtica. En una sociedad donde las mujeres a menudo son presionadas para casarse a una edad temprana, la postura de Ande es admirable. Es un ejemplo de empoderamiento femenino, de una mujer que desafía los roles tradicionales y que se atreve a vivir según sus propias reglas. No se trata de una rebeldía gratuita, sino de una afirmación de su autonomía y de su derecho a elegir su propio camino. Luego están los rumores y las especulaciones sobre sus relaciones sentimentales. Ande ha tenido varios romances conocidos, algunos más serios que otros. ¿Pero qué pasó con esas relaciones? ¿Por qué no llegaron al altar? En algunos casos la distancia, la incompatibilidad de agendas o simplemente la falta de conexión fueron factores determinantes. Es importante recordar que las relaciones sentimentales son complejas. No siempre son fáciles de mantener, especialmente cuando se está bajo el escrutinio público. La presión de los medios, los rumores, las críticas, todo esto puede afectar negativamente una relación. Y quizás Ande, al ser una figura pública, ha sido más cautelosa a la hora de dar el paso del matrimonio, esperando encontrar una relación que sea lo suficientemente sólida y resistente como para soportar todo esto. Las relaciones de Ande han sido objeto de intensa atención mediática. Cada encuentro, cada gesto, cada publicación en redes sociales, se convierte en noticia. Esto puede ser abrumador para cualquier persona, pero aún más para alguien que valora su privacidad. La constante presión de los medios, los rumores infundados, las especulaciones sobre su vida personal, todo esto puede desgastar una relación y dificultar su desarrollo. En algunas de las relaciones de Ande, la incompatibilidad de agendas y la distancia geográfica fueron factores importantes. La vida en la industria del entretenimiento implica viajes constantes, rodajes en diferentes países y horarios muy demandantes. Esto puede dificultar mantener una relación estable y cercana. La comunicación se vuelve más difícil, la convivencia se reduce y la conexión emocional puede debilitarse. En otros casos, la falta de conexión y la incompatibilidad de intereses fueron factores determinantes. Es posible que Ande haya buscado una relación más profunda y significativa, basada en valores compartidos y en una conexión emocional fuerte. Si no encontró esa conexión, es comprensible que no haya querido dar el paso del matrimonio. Además, no podemos olvidar que Ande ha tenido que lidiar con momentos difíciles en su vida personal. La pérdida de su madre fue un golpe muy duro y esto, sin duda, ha influenciado su visión de la vida y de sus prioridades. Es posible que haya necesitado tiempo para sanar, para reflexionar y para decidir qué es lo que realmente quiere para su futuro. La muerte de un ser querido es una experiencia devastadora que puede cambiar la perspectiva de una persona sobre la vida. La pérdida de su madre, una figura importante en su vida,
debió ser un momento muy doloroso para Ande. Este evento traumático pudo haberla llevado a reevaluar sus prioridades, a reflexionar sobre el significado de la vida y a tomar decisiones que reflejen sus verdaderos deseos. El proceso de duelo es largo y complejo. Requiere tiempo, paciencia y autocompasión. Es posible que Ande haya necesitado tiempo para sanar sus heridas emocionales, para procesar su dolor y para encontrar la paz interior. Este proceso pudo haber influido en su decisión de no apresurarse a casarse y de tomarse el tiempo necesario para encontrar la felicidad y la estabilidad emocional. Otro punto importante es el tema de la libertad y la independencia. Ande es una mujer que valora mucho su libertad, su espacio personal y su autonomía. El matrimonio implica compromisos y responsabilidades, y es posible que Ande no se haya sentido lista para renunciar a su independencia, al menos no en el momento en que se le haya presentado la oportunidad. La libertad es un valor fundamental para Ande. No es una mujer que se sienta cómoda con las ataduras o las restricciones. Valora su espacio personal, su tiempo para sí misma y su capacidad para tomar sus propias decisiones. El matrimonio, aunque puede ser una experiencia maravillosa, también implica compromisos y responsabilidades que pueden limitar la libertad individual. Ande parece haber priorizado su independencia y su autonomía, al menos en ciertos momentos de su vida. Es posible que haya sentido que no estaba preparada para renunciar a su libertad para asumir las responsabilidades que implica el matrimonio. Esta decisión no es un rechazo al matrimonio en sí mismo, sino una elección personal que refleja sus valores y sus prioridades. Pero, ¿y si la respuesta no es tan complicada como parece? ¿Y si Ande simplemente aún no ha encontrado a la persona adecuada? A veces la gente se presiona a sí misma para casarse por la edad, por la presión social o porque ya toca. Pero casarse solo por cumplir con un protocolo o con las expectativas de los demás no es la mejor manera de empezar una relación. Ande parece ser una persona que prefiere esperar a encontrar el amor verdadero, a construir una relación sólida y duradera, antes de dar el paso definitivo. La presión social para casarse es un fenómeno muy común, especialmente en ciertas culturas. La sociedad a menudo establece un calendario no escrito sobre los hitos importantes de la vida, incluyendo el matrimonio. Las mujeres, en particular, pueden sentir la presión de casarse a una edad determinada, independientemente de sus circunstancias personales o de sus deseos. Ande, sin embargo, parece haber resistido esa presión. No se ha dejado influenciar por las expectativas sociales y ha tomado sus propias decisiones sobre su vida personal. Prefiere esperar a encontrar el amor verdadero, a construir una relación basada en el respeto, la confianza y la felicidad mutua. No se conforma con menos de lo que realmente quiere. Además, no podemos descartar la posibilidad de que Ande si quiera casarse algún día. Tal vez esté esperando el momento perfecto, tal vez esté buscando la pareja ideal, tal vez esté enfocada en otros proyectos personales y profesionales. La vida de Ande es un libro abierto, y no sabemos qué le deparará el futuro. El futuro es incierto. La vida está llena de sorpresas, y es imposible predecir lo que deparará el destino. Es posible que Ande si quiera casarse algún día, pero que aún no haya encontrado a la persona adecuada o que no se haya sentido lista para dar ese paso. Tal vez esté esperando a que se presenten las condiciones ideales, una relación sólida y duradera, una etapa de su vida en la que se sienta emocionalmente preparada, un momento en el que pueda compaginar su vida personal y profesional. Es importante recordar que la decisión de casarse es personal y que cada persona tiene su propio ritmo y sus propias prioridades. No podemos juzgar a Ande por no haberse casado todavía. Debemos respetar sus decisiones y confiar en que tomará las decisiones que considere mejores para su felicidad. En resumen, la verdad detrás de por qué Ande Ercel nunca se ha casado hasta ahora es multifacética. No hay una única razón. Es una combinación de factores personales, profesionales, sociales y emocionales. Su dedicación a su carrera, su personalidad independiente, las experiencias en sus relaciones pasadas, su deseo de vivir la vida según sus propios términos y, tal vez, la búsqueda de la persona adecuada. La decisión de Ande de no casarse hasta ahora es el resultado de una compleja interacción de factores. No se trata de una sola razón, sino de una combinación de elementos que han influido en sus decisiones. ***** Carrera profesional **** Su dedicación a su carrera ha requerido tiempo y esfuerzo, lo que ha dificultado la estabilidad en una relación.
Asterisco 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 personalidad asterisco asterisco su independencia, fortaleza y claridad de ideas la han llevado a tomar decisiones según sus propios términos. Asterisco 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 experiencias sentimentales asterisco asterisco las relaciones pasadas han podido enseñarle lecciones importantes sobre el amor, la compatibilidad y la importancia de la intimidad. Asterisco 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 valores personales asterisco asterisco su deseo de vivir la vida según sus propios términos, de ser fiel a sí misma y de priorizar su felicidad, ha sido fundamental en sus decisiones. Asterisco 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 búsqueda de la persona adecuada asterisco asterisco quizás esté esperando a encontrar una relación basada en el amor verdadero, el respeto y la conexión emocional profunda. Y por supuesto debemos respetar su decisión, sea cual sea. No es nuestra tarea juzgarla, sino entenderla y apoyarla. La vida personal de una celebridad es un tema delicado y privado. Es importante recordar que Ande es una persona, con sentimientos, deseos y aspiraciones. No debemos juzgarla por sus decisiones, sino respetarlas y apoyarlas. No sabemos qué le depara el futuro a Ande. Tal vez se case algún día, tal vez no. Lo importante es que sea feliz y que viva la vida según sus propios términos. Así que amigos, hemos explorado a fondo las posibles razones detrás de la soltería de Ande. Espero que este vídeo les haya resultado informativo, interesante y que haya despejado algunas de sus dudas. Hemos analizado los diferentes ángulos, las posibles motivaciones y los factores que pueden haber influenciado sus decisiones. El misterio de por qué Ande Ercel no se ha casado todavía es complejo, pero hemos tratado de desentrañar los diferentes aspectos que pueden haber influido en sus decisiones. Hemos analizado su carrera, su personalidad, sus relaciones pasadas y sus valores personales. La conclusión es que no hay una respuesta única. La decisión de Ande es el resultado de una combinación de factores que reflejan su individualidad, sus prioridades y su deseo de vivir una vida auténtica y plena. Quiero agradecerles a todos por haber estado aquí, por acompañarme en esta aventura y por su interés en la vida de Ande. Sus comentarios son muy importantes para mí. Cuéntenme qué piensan ustedes. ¿Creen que hemos descubierto la verdad? ¿Qué opinan sobre las posibles razones que hemos discutido? ¿Tienen alguna otra idea? Déjenmelo saber en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir sobre estos temas con ustedes. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan sobre las razones que hemos discutido? ¿Creen que hay otros factores que no hemos mencionado? ¿Tienen alguna otra idea sobre por qué Ande no se ha casado? Sus comentarios son muy importantes para mí, y me encanta leerlos y debatir sobre estos temas con ustedes. Y como siempre no olviden dar me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Un abrazo.